Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su sección de Genios y Congenios, donde Antonio Rada, presidente de la Fundación Telegenio AC, nos presentará una interesante entrevista. Sí, ¿Qué nos puedes bueno, decir? el día de hoy tenemos a un muchacho muy interesante porque bueno, él ganó un premio a nivel nacional en concurso de talentos de física y pues se los presento. Tenemos aquí a... Hola, soy David Padilla, tengo ahorita 14 años. Muy bien. Para ti, ¿qué define a las personas con talento? Pues esa es una pregunta bastante interesante, de hecho creo que es el meollo de la superdotación. Y quiero empezar diciendo con qué rigor se escoge a un superdotado. Porque estadísticamente, según estándares de IQ, hay uno en cada 50. También hay diferentes clasificaciones. Sí. Está, como tú me has dicho, está superdotado, está prodigio, prodigioso, talento especial y genio. Cada uno es un distinto matiz. Talento es que tiene una capacidad para un área en específico. Superdotado es ese mismo talento, esa misma capacidad a dos o más áreas. Sí. Prodigioso o prodigio lo define el diccionario como acto, suceso, cosa sobresaliente, que es un poquitín ambiguo. Y genio, que es a lo mejor la más grande de las clasificaciones, implica que siglos o décadas después de la muerte de un personaje se siga hablando de su inteligencia, que también es muy subjetivo. Pues las características que definen la inteligencia, la verdad, son muy pocas o si no son ambiguas. Hay muchos otros factores tales como las condiciones socioeconómicas, las condiciones familiares, sociales, inclusive físicas, que definen una personalidad mucho más importante que lo hace la inteligencia. Hay algunos factores comunes a todas las inteligencias, porque además hay varias. Dependiendo de otros rasgos caracterológicos, también la inteligencia se puede traducir a una exclusión de cierto matiz social, un aislamiento que en realidad puede ser de diferentes matices. Ahora, como ya había dicho antes, hay diferentes tipos de inteligencia y cada uno es muy particular, tiene rasgos endémicos que son muy distintivos. Okay. Y voy a hablar de tres casos que son también a lo mejor los más populares. Son el lógico-matemático, el deportivo-kinestésico y musical o artístico. Para empezar con el lógico-matemático, creo que es el estereotipo de inteligencia. Alguien, Einstein y todos los científicos, si uno dice inteligencia, inmediatamente le surge la idea de capacidad lógico-matemática. Y entonces, eso de que una capacidad se traduzca a un juicio intrínseco de la persona, todo eso se acentúa en la inteligencia lógico-matemática. Está el estereotipo de un matemático que puede demostrar un teorema de física cuántica en su cabeza sin necesidad de papel y no puede encontrar dónde dejó el coche. Ok, muy bien. Luego del deportivo. El deportivo, ahí es un caso un poco distinto porque la habilidad deportiva sí está apreciada, pero no como inteligencia. A Ronaldinho, por ejemplo, no se le tiende a decir genio, se tiende a decir que es muy hábil o a algún atributo por el estilo. De acuerdo. Y finalmente el último era el artístico. El artístico. Ahí creo que es muy ambiguo. Para empezar, a una edad muy temprana no se puede detectar el talento artístico. Primero porque si un niño no puede, o apenas puede mover las manos, no puede crear una obra de arte. Si no puede escribir, tampoco puede hacer un poema o una obra literaria. Entonces se nota hasta una edad un poco tardía. Muy bien. Y finalmente, la última pregunta tendría que ver con si hay una relación entre el talento y el éxito económico. Sí, el éxito, bueno, eso es un poco ambiguo, como ya habíamos platicado. Pero hay un ejemplo que quiero platicar que es de dos ajedrecistas. Bien. Uno es José Raúl Capablanca, un niño prodigio cubano, que a los 12 años había ya derrotado al campeón nacional de su país, a Juan Corso. Y llegó a ser campeón mundial en 1921 y fue invicto durante 6 años.
en 1927 perdió su título contra el ruso Alexander Alekhine, que era probablemente en méritos el antónimo de Capablanca. Sí era talentoso, porque se requiere cierto talento para llegar a esas alturas, pero poco comparado con su contrincante Capablanca. La diferencia es que Alekhine vivía para el ajedrez, sí. Estaba jugando, escribiendo o estudiando, inclusive su gato se llamaba ajedrez. Ok. Mientras que Entonces, Capablanca perdió su título frente a él y Alekhine lo retuvo hasta su muerte en 1946. Okay. Entonces ahí se obtuvo el mismo título por dos medios. Sí. Uno fue el de Capablanca, que es el talento innato que requiere muy poco esfuerzo en comparación de otros talentos, y otro fue el de Alekhine, que tuvo que estudiar muy duro para conseguir lo que quiso, pero finalmente lograron lo mismo. Muchísimas gracias, David. Al contrario, gracias. Pues muchísimas gracias, una plática muy interesante como siempre. Finalmente quisiera preguntarte cómo los chicos que conforman Telegenios, jóvenes como tú, pueden o perciben al mundo actualmente. Dentro del Telegenio tenemos un refrán que dice que cada uno es único e irrepetible. Entonces, de alguna forma, cada uno de ellos tiene su propia visión, pero lo que podemos decir que les engloba es que tratan de ver más allá de lo presentáneo. Es decir, muchas veces se van hacia lo más remoto pasado para encontrar las raíces de algún problema, o se van muchos siglos adelante tratando de ver cómo podría ser el mundo 2 siglos después, 1 siglo después. Entonces eso hace que tengan una visión mucho más amplia que el común de los niños. Espero que vuelvas pronto. Igualmente, muchas gracias por estar aquí. Gracias. Y regresamos, vamos a un corte.